Saludos amigos, les habla Denis Small de la organización de Lino LaRouche. Este es el informe semanal del viernes 5 de agosto. El tema que vamos a tratar hoy podemos ponerle como título Riemann y la peligrosísima visita de Pelosi a Taiwán. Ya verán por qué. Todo el mundo sabe que Nancy Pelosi, en una visita relámpago de menos de 24 horas a Taiwán, causó destrozos en la relación crítica, decisiva internacional entre Estados Unidos y China. Eso fue adrede, fue intencional. Mucha gente se está preguntando y nos han llegado a nosotros muchas preguntas sobre, pero ¿por qué lo hizo? No entendemos qué es lo que pasa. ¿Tiene que ver esto con las elecciones de Estados Unidos? ¿Es un pleito entre Pelosi y Biden? ¿Por qué se pronunció de cierta manera Biden diciendo que el Pentágono no estaba tan de acuerdo, etcétera, etcétera? Pero yo creo que la evaluación que más se acerca a la realidad del significado estratégico de esa visita es lo que dijo el muy perspicaz canciller de Rusia, Sergei Lavrov, cuando le preguntaron, bueno, ¿qué es lo que está detrás de esta iniciativa de Estados Unidos con el envío de Pelosi a Taiwán? Y ni los rusos ni los chinos se comen el cuento de que esto es una decisión propia de ella, simplemente como uno de las, como congresista, ¿no? Como una rama diferente del poder, diferente a la rama ejecutiva. Y lo que dijo Lavrov es lo siguiente: bueno, fue el ansia de demostrar a todo el mundo su impunidad y actuar en consecuencia. Hago lo que me da la gana, o algo así. No puedo imaginar ninguna otra razón para crear un foco de tensión de la nada, a pesar de saber lo que significa para China. Y eso es correcto hasta donde llega, hay que decir más, pero hasta donde llega con la idea de crear un foco de tensión de la nada es exactamente lo que ha ocurrido en esta situación. Lo que nos debemos preguntar, y es realmente el tema de fondo en la discusión de hoy, es qué está pasando en el mundo para que pueda ocurrir una visita tan provocadora, tan peligrosa, en los momentos en que los Estados Unidos y la OTAN ya le lanzaron una guerra a Rusia usando a Ucrania como en la guerra de sustitutos. ¿Qué tipo de mundo es este en el que puede ocurrir algo así? Y esa pregunta de qué tipo de mundo produce un efecto como este nos lleva al concepto muy importante de la idea de Riemann, en realidad, y de Lino LaRouche, del experimento único, la idea de algo que ocurre en el mundo de lo visible, un experimento con resultados empíricos, no empiristas, pero empíricos, que nos dan una indicación del tipo de proceso que tiene que estar ocurriendo para producir ese efecto. O sea, ¿qué está proyectando esa sombra? Hablando con la metáfora de Platón de la República. Pero hay un segundo hecho de esta naturaleza, de una naturaleza al estilo de experimento único o experimento universal, también le dice LaRouche, que quiero señalar como una de las noticias más importantes de la semana. Y es el hecho de que el Centro para Contrarrestar la Desinformación de Ucrania, que es un centro que trabaja bajo la Secretaría de Seguridad Nacional del Gobierno de Ucrania, como saben ustedes, ya había emitido una lista negra de 78 y luego lo rebajaron a 72 personas que pusieron en la lista de enemigos de Ucrania, dizque por impulsar la política o la versión rusa sobre lo que estaba aconteciendo. Es una lista de ataque de estos señores. Pero lo que ocurrió en esta semana, la semana pasada, el 14 de julio, es que el director de ese centro, la CDD, un tal Andriy Shapovalov,
había sacado declaraciones donde explicó qué es lo que estaba pasando con esta lista, qué es lo que pretendían con la idea de silenciar a estas personas. A eso, el 29 de julio, el mismo Shapovalov añadió una explicación de esta lista y dijo, bueno, esta lista se divide en tres partes. Son oradores, oponentes que simpatizan con el régimen de Putin, pero son tres grupos diferentes. Primer grupo, dijo, son los que apoyan abiertamente las ideas de Putin y las mentiras de Putin. Dentro de ese grupo pone como el primer grupo de todos el Instituto Schiller y también el Centro Francés de Investigación e Inteligencia. El segundo grupo, según estos señores, es el que dicen que simpatizan con el pueblo de Ucrania, pero justifican las acciones de Rusia y tienen una lista larga. Y el tercer grupo son los que presionan por las negociaciones y se oponen al suministro de armas a Ucrania. Es decir, quienes se dicen partidarios de Ucrania, pero quieren las negociaciones y no quieren que se les envíe armas. Ahora, esto es verdaderamente espeluznante, porque si bien es cierto que el Instituto Schiller está en la mira de estos señores y quienes están detrás de ellos, que esto no es un asunto ucraniano, es un asunto de la OTAN. Esta es la OTAN global y hay un papel directo de Londres y del Departamento de Estado en esto. Hemos establecido un grupo de trabajo que está documentando todo esto y vamos a tener informes detallados de qué es lo que son, quiénes están detrás dentro de la siguiente semana o 2 semanas para publicación. Pero este tercer grupo, de decir que cualquier persona que simplemente pide negociaciones es un enemigo de la humanidad, es culpable de crímenes de guerra, es un agente de Putin. Esto verdaderamente va más allá de lo que se puede justificar aún para la gente que cree que Rusia fue la que inició este problema, cosa que no es cierto, fue la OTAN. Pero esto simplemente ya es prohibir cualquier discusión, cualquier libertad de expresión y es crear circunstancias absolutamente inaceptables, no nada más para el Instituto Schiller, sino para todo el mundo. Pues cualquier persona que se oponga a que siga la guerra, según estos señores, según la OTAN, son enemigos y culpables de terrorismo internacional y de crímenes de guerra. Y esto es una de las cosas que ha suscitado una serie de protestas de muchas de las personas, obviamente de nosotros, pero de mucha gente, de Scott Ritter, que está en la lista, que sacó un artículo muy, muy importante sobre esto, además mencionando a Diane Sawyer, la candidata derrochista senador del estado de Nueva York, en contra de Chuck Schumer, que es uno de los autores de esta política ucraniana. Y también con la iniciativa que lanzamos en estos últimos días de que tiene que haber una investigación en diferentes parlamentos del mundo, en grupos, en procuradurías, en todos lados de qué es lo que está detrás de esta actividad criminal de tratar de silenciar cualquier oposición a quienes buscan la guerra y la guerra termonuclear. Hemos tenido un avance muy importante ayer, que es que una parlamentaria danesa de nombre Marie Krarup, ella es independiente, ella presentó un interrogatorio, una pregunta oficial a la canciller de Dinamarca, Jeppe Kofod, haciéndole una serie de preguntas que ya se registraron oficialmente y que la canciller va a tener que ir al Parlamento para responder. Y cuentas resumidas lo que dice esta solicitud de información de la parlamentaria es que recalca lo que dijo este centro para contrarrestar la desinformación, que esto es algo que no respeta la libertad de expresión, la democracia y otros valores que Dinamarca supuestamente promueve en el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que Dinamarca siga apoyando a Ucrania bajo estas circunstancias? Ahora, lo que se requiere en este momento es que se abran ese tipo de investigaciones en 20 parlamentos en el mundo, porque esto no se puede tolerar. Si esto pasa,
Es lo que pasó en el siglo pasado con Hitler y los nazis, de cuando empiezan a silenciar a un grupo, terminan silenciando violentamente a todos. Entonces, les hago de nuevo la misma pregunta. ¿Qué tipo de mundo es este? ¿Qué es lo que está pasando para que ocurra esta expresión tan abiertamente descarada como lo que ocurrió en el caso de este centro ucraniano? ¿Por qué la desesperación? Y esto de nuevo es un experimento único. Ahora, si juntamos estos dos acontecimientos y respondemos a esa pregunta, utilizando el método de LaRouche y de Riemann, a lo que voy a llegar al terminar esta discusión, esto nos empieza a dar una respuesta a la pregunta que todo el mundo se está haciendo: ¿qué diablos estuvo haciendo esta Nancy Pelosi en Taiwán? ¿Qué es lo que le pasa o qué es lo que pasa estratégicamente? Y para adelantarme a la respuesta, y para muchos de ustedes esto que voy a decir va a ser escalofriante, tan escalofriante que les va a parecer un poco exagerado, ¿qué es lo que suele pasar con los pronósticos de LaRouche justo antes de que se cumplan? Entonces, les puedo decir lo siguiente, que la idea, lo que acaba de pasar con esta visita de Nancy Pelosi a Taiwán, es que ya Taiwán se ha vuelto el equivalente estratégico internacional de Ucrania. La intención de Pelosi fue provocar totalmente a China para que tuvieran que responder. China no pisó el palito, no tuvo una invasión militar de Taiwán, cosa que podría ocurrir en cualquier momento. Están realizando ejercicios militares con municiones abiertas, vivas. Lanzaron 11 misiles que cruzaron por encima de Taiwán para llegar al mar al otro lado de Taiwán. Han roto cualquier discusión militar a militar con Estados Unidos, han roto cualquier coordinación sobre asuntos climáticos, cualquier coordinación sobre asuntos de antidrogas, e impusieron sanciones en contra de Taiwán, tanto de lo que le venden a Taiwán, y le vende China cosas a Taiwán muy importantes para ellos, arena y grava y otras cosas que se requiere para la producción de los semiconductores, que es una de las cosas claves de Taiwán, pero también están poniendo sanciones a las exportaciones de Taiwán a China, que son muy grandes. Estamos ante lo que el economista italiano Michele Geraci, que ha expuesto en nuestras conferencias anteriores, dice que es el efecto Pelosi que puede, según él, reducir el PIB total de Taiwán en 27%. Y tiene cálculos de por qué dice eso. Entonces, pero estas son las primeras reacciones de China. Esto simplemente es, ellos están actuando con mucha cautela para no crear una provocación que luego se pueda usar para justificar un rompimiento total de Estados Unidos, del Grupo de los Siete y del Reino Unido con China. Y a eso van, porque no importa si responden o no, o si caen en la trampa o no. Esto es el equivalente de lo que pasó con la expansión de la OTAN por 20 años hacia las fronteras de Rusia. Y en cierto momento llegó el momento del momento y Putin tuvo que actuar o someterse a la pérdida total de soberanía. Este es el significado de la visita de Pelosi. Con eso ya se inició este proceso. Taiwán ya es Ucrania. Falta todavía pasos para que llegue a eso, pero esa es la intención, porque en el momento en que China responda, como ya lo está haciendo hasta cierto punto, la reacción en Estados Unidos y en Occidente y en Londres va a ser la misma reacción que tuvieron con Rusia. Esta es un ataque sin justificación e ilegal. Pero claro, la justificación es que estuvieron provoque y provoque y provoque y provoque con la intención de producir una reacción que se pudiera usar para luego tener sanciones drásticas en contra de China
como a las que están en efecto en contra de Rusia. El efecto que esto va a tener en la economía mundial va a hacer que las sanciones antirrusas y los efectos de eso en Europa y en el tercer mundo parezca simplemente un día soleado, muy bonito, comparado a lo que se viene, porque romper y desacoplar a China de Occidente va a producir un cataclismo económico intencional por parte del sector financiero del transatlántico. Y hacia eso vamos. Eso es lo que significa la visita de Pelosi. Ella no sabe lo que hizo, a lo mejor, probablemente, y no tiene nada que ver con las elecciones de Estados Unidos, no tiene nada que ver con Biden, si Biden es más chocho que Pelosi o Pelosi más chocho que Biden, no tiene nada que ver con eso. Todo eso es cierto, pero es terciario. Lo que pasa aquí es que el sistema financiero está en desplome total y están actuando de la manera en que tienen que actuar necesariamente para tratar de sobrevivir. Y esto pone la situación mundial en un peligro de guerra y confrontación nuclear, además de desplome total. Estamos ante incendio tras incendio tras incendio estratégico que estos señores están produciendo. Y lo que ha hecho hasta ahora China y lo que va a hacer es muy correcto, pero simplemente actuar como bombero ante un piromaníaco no funciona. Es importante tener bomberos y apagar cada una de estas provocaciones, pero lo que hay que hacer es denunciar, enjuiciar y encarcelar y someter a reorganización por bancarrota a esos factores piromaníacos. Es decir, se requiere un nuevo Bretton Woods. Hasta que no se acabe con este sistema financiero internacional que está en este proceso violento de caducidad, no habrá fin a estas provocaciones que ponen en entredicho la existencia de la especie humana. Esa es la realidad de la situación. Ahora, algunos detalles. Primero, Rusia apoyó plenamente lo que hizo China ante lo de Taiwán. Dijeron que le daban un respaldo total. Segundo, como les dije, la reacción de China con las sanciones y las maniobras militares. Tercero, en la reunión de la ASEAN, los países asiáticos de hace 2 días se pronunciaron por una solución negociada y pacífica y que por favor se calmen las provocaciones. No acusaron a nadie en particular, pero claramente están muy preocupados con lo que provocó la visita de Pelosi. Creo que no hace falta en esta discusión detallar por qué los chinos sienten que esto es tan provocador, pero está en todas las publicaciones del movimiento LaRouche y la gente puede buscar eso. Es porque Taiwán por 30 años, por más, 40 años, desde que Nixon viajó a China acompañado de su traductor Chas Freeman, que es uno de los firmantes de nuestra denuncia, y que dice que lo de Pelosi fue una provocación total. Ese mismo Chas Freeman es uno de los más importantes expertos en asuntos chinos en Estados Unidos, y él estuvo con Nixon en ese viaje como su traductor o su intérprete. Pero desde ese momento la política que ha mantenido cierta estabilidad ha sido la política de una sola China, es decir, reconocer que hay un país. China insiste que Taiwán es parte de China y el mundo lo acepta. 180 países del mundo reconocen el principio de una sola China. Por lo tanto, cuando viaja Nancy Pelosi, que es la segunda después de Biden a la presidencia, si muere Biden, muere Kamala Harris, la que entra es Pelosi. Ella no va como congresista, va como la tercera en jerarquía para la presidencia de Estados Unidos. Esto es una provocación de primer orden, además de todo lo demás que han estado haciendo. Y yo creo que China respondió midiendo correctamente las implicaciones de todo esto. Ahora, el comentario del gobierno chino se vio expresado en lo que dijo el canciller y luego lo que también dijo el portavoz o la portavoz
de la Cancillería, Hua Chunying. Ella fue nombrada viceministro de Asuntos o ministra adjunta de Asuntos Exteriores de China en octubre de 2021. Desde esa fecha, aunque sigue como la portavoz oficial, ella personalmente no había regresado a dar la conferencia de prensa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cosa que sí hizo el 2 de agosto. Y lo que ella dijo es lo siguiente, esto para enfatizar la perspectiva de China. Dijo, sería difícil imaginar algo más imprudente y provocador que esto. Y si la parte estadounidense juzga mal o maneja mal la situación a través del estrecho, conducirá a consecuencias desastrosas para la región de Taiwán e incluso para la seguridad, prosperidad y el orden de todo el mundo. Y dijo que China tomaría una respuesta justificada y necesaria. Ahora, podríamos dar muchos más detalles de la situación de Taiwán. Creo que no hace falta porque quiero pasar a otros aspectos del cuadro estratégico. La situación de Ucrania y Rusia, porque las provocaciones de ese lado siguen y aumentan en el mismo momento en que esto de Taiwán está ocurriendo. Si se preguntan cómo es posible que la gente en Washington y Londres esté tan loca como para abrir una guerra de dos frentes simultáneamente con Rusia y con China, eso se explica únicamente con la evaluación que presenté del cuadro estratégico. ¿Qué pasa con Rusia? Bueno, esta semana han habido 3 provocaciones del lado de Occidente respecto a Rusia, cada una de las cuales podría desatar una guerra termonuclear. Número 1. Ustedes saben que los Estados Unidos ha estado enviando estas armas de largo alcance y de mucha precisión, los lanzacohetes HIMARS a Ucrania. Obviamente esto viene de Estados Unidos, pero resulta que esta semana un dirigente militar ucraniano, Vadim Skibitsky, el subjefe de la Dirección de Inteligencia Militar, es decir, una persona de jerarquía, le dijo al diario Telegraph de Londres que Estados Unidos le estaba suministrando el apoyo técnico necesario para poder apuntar correctamente los HIMARS en tiempo real. Ahora, esto es una confesión de lo que los rusos siempre habían acusado, y obviamente es cierto, que Estados Unidos está participando directamente en la guerra en contra de Rusia en Ucrania. Hay entrenadores, hay armas, y ahora sale la información por parte de un funcionario de Kiev que Estados Unidos está dándole las coordenadas para que puedan usar estas armas. Entre otras cosas que hicieron, bueno, atacaron, y primero nada más el comentario del lado ruso de Igor Konashenkov, que es el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, dijo: el gobierno de Biden es responsable directo de todos los ataques con cohetes aprobados por Kiev contra zonas residenciales e infraestructura civil en zonas pobladas del Donbass y otras regiones que han provocado la muerte de civiles en masa. Punto y aparte. Están culpando a Estados Unidos, entre otras cosas, del ataque con HIMARS al centro de detención de Elenovka, donde están detenidos cualquier cantidad, 200 miembros del batallón Azov. Ahora, Ucrania lanzó el ataque, le echaron la culpa a Rusia, pero esto es absurdo. ¿Quién quiere matar a 50, 40 o 50 miembros del batallón Azov justo cuando los están enjuiciando y están empezando a confesar lo que hicieron? Obviamente este es un genocidio realizado por el gobierno de Kiev por instrucciones de Londres y de Washington para silenciarlos. Entonces, eso es más que suficiente para desatar una guerra. Número 2, el Senado de Estados Unidos acaba de tener una votación con un memorándum de expresión del Senado. Es decir, no es ley, pero es una expresión del sentido del Senado, diciendo que Rusia
es un Estado terrorista. Es decir, que Rusia realiza terrorismo de Estado. La misma denuncia que se ha hecho en contra de Corea del Norte, de Irán, etc. La votación en el Senado de Estados Unidos fue 100-0 a favor de esa declaración. Lo que dijo María Zakharova, la portavoz de la Cancillería de Rusia, es que si esto llega a ser política oficial del gobierno y no simplemente una declaración del Senado, pues no falta nada para que ocurra un rompimiento de relaciones diplomáticas. Que eso es lo que sigue, dice ella. Porque imagínense, declaran que Rusia es un Estado terrorista, pues, ¿qué caso tiene tener relaciones diplomáticas? Estamos a 1 milímetro de un rompimiento de relaciones diplomáticas, estamos a 2 milímetros de una guerra abierta y a 3 milímetros de una guerra termonuclear. El tercer punto que puede desatar un conflicto, una explosión en esta situación, es lo que el Grupo de los 7 anunció en su reunión la semana pasada, que están buscando el mecanismo para imponer, como lo pidió Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, un precio límite al crudo ruso que va a pagar Occidente. Y la manera en que lo van a hacer no es que le van a decir, bueno, por favor, rebaja el precio, sino que van a imponer sanciones en contra de cualquier buques de carga, buques petroleros o compañías de seguro que permiten toda esta exportación. Y de esa manera sancionar a cualquier empresa que participe en la exportación de crudo ruso que no sea al precio exigido por Occidente. Ante lo que respondió el gobierno de Rusia, no van a recibir petróleo en ese caso, quienes hagan eso, se acabó. Y número 2, si rebajan el precio internacional de esa manera, Rusia va a dejar de producir petróleo. Punto. Salvo lo que produzcan para consumo interno. Ahora, si han estudiado lo que pasó en Europa con la reducción de 80% del envío de gas natural, eso se va a quedar corto comparado a lo que va a pasar si es que llega a ocurrir esto del petróleo, producto de la provocación del Grupo de los 7 y de Janet Yellen. Entonces son 3 casos específicos, cada uno de los cuales es una provocación de guerra total. Entonces, ¿qué tipo de mundo es este? Repito, en que estas cosas pueden estar ocurriendo. Hay protestas, las protestas son buenas. Ya muchos de las personas que están en la lista negra de los ucranianos han sacado declaraciones. El caso de Dinamarca, que les dije, bien importante. Hay declaraciones no solamente de Chas Freeman, que les dije, sino también de Scott Ritter, también se lo mencioné, muy importante eso. El general Tricarico de Italia también lo denuncia, una de las personas señaladas. Todo eso bien, pero no es adecuado. No va a ser suficiente. Se tiene que investigar, se tiene que denunciar qué es lo que está detrás de esto y se tiene que identificar qué es lo que realmente está pasando aquí y cambiar la causa del problema. Y voy a cerrar la discusión hoy con este tema, porque uno siente, yo lo siento, me imagino que muchos de ustedes también, que vamos caminando como sonámbulos hacia la guerra. Uno ve a su alrededor y uno dice que, por ejemplo, yo como estadounidense veo el gobierno de Biden y digo, este es un gobierno, esto es locura lo que está haciendo. Pero lo que hace el Congreso de Estados Unidos con Pelosi y con el Senado y su votación, eso es más loco todavía que la rama ejecutiva. Y uno siente que el mundo va caminando en la dirección como sonámbulos hacia una confrontación y uno se pregunta, aún sabiendo lo que va a pasar, ¿cómo no podemos parar esto? Hay que pararlo. Esto es una tragedia clásica, una tragedia tipo Hamlet, una tragedia tipo los griegos clásicos o en Schiller o en Cervantes, donde el problema no son los líderes, el problema es el pueblo, el problema es la deficiencia estratégica, cultural, política de la población que tolera y permite errores fundamentales
filosóficos, culturales, económicos, y que no cuestionan y por lo tanto no reemplazan los gobiernos actuales. Estamos ante ese tipo de tragedia. ¿Cuál es la solución? Bueno, es aquí donde tenemos que echar mano de Lyndon LaRouche. Y les voy a leer unas citas de LaRouche. Les pido no solamente paciencia, sino más importante todavía, concentración, porque estas son ideas pesadas, pero son las requeridas para entender lo que está pasando y por lo tanto resolverlo. Y por qué digo que el tema de hoy es Riemann y la peligrosísima visita de Pelosi a Taiwán. La cuestión aquí es esta idea del experimento único. ¿Qué está pasando en el mundo de lo visible, de lo que vemos todos los días, que indica lo que es el proceso invisible real que está detrás de eso? En un documento de 1982 de Lyndon LaRouche, que se llama ¿Qué es una onda de choque económica?, LaRouche dice lo siguiente: lo que Riemann logró se resume de manera preliminar en su documento sobre las hipótesis que sirven de fundamento a la geometría de 1854. La pregunta central de la investigación científica es, dado el hecho de que no vemos el universo real, ¿bajo qué condiciones y por medio de cuáles métodos podemos educir leyes válidas para el universo no visto en base a observaciones experimentales hechas en términos de referencia a los fenómenos del espacio visible? Riemann definió el espacio visible, el reflejo distorsionado que vemos del universo real, como una multiplicidad discreta, y el universo real reflejado en el espejo como la multiplicidad continua. ¿Bajo qué condiciones experimentales especiales podemos estar seguros de que ciertas declaraciones seleccionadas sobre las relaciones observadas en la multiplicidad discreta también son ciertas para la multiplicidad continua? Y LaRouche sigue. Los tipos de experimentos a través de los cuales podemos desarrollar declaraciones válidas respecto al universo físico real, que Riemann denominó experimentos únicos, tienen que ver con cambios cualitativos en el ordenamiento sujeto a leyes, no arbitrario, lawful en inglés, ordenamiento sujeto a leyes, no arbitrario, de procesos observados en la multiplicidad discreta, cambios del tipo que a menudo asociamos con el nombre de fenómenos relativistas. En otras palabras, en la medida en que la observación experimental se limita a solo los tipos de fórmulas matemáticas que se repiten de manera simple una y otra vez, podemos construir descripciones matemáticas estadísticamente demostrables, entre comillas, de la naturaleza que pueden corresponder o pueden no corresponder realmente al ordenamiento sujeto a leyes no arbitrario del universo. Solo al realizar experimentos en los que aparentemente cambiamos las leyes locales del universo, estamos descubriendo los principios sujetos a leyes no arbitrarios que delimitan los tipos de tales cambios que el universo permite. Ahora, Lyndon LaRouche retoma esta misma idea, como lo hace en muchas ocasiones, en un escrito del 29 de octubre del 2001, es decir, 20 años más tarde, que se llama El legado de Mendeleev y Vernadsky. Y dice lo siguiente, esta cita es un poco más corta, pero también es una idea pesada, ahí les va. El descubrimiento de esas ideas que distinguen al individuo humano de las bestias comienza con una paradoja ontológica definida experimentalmente. Tales paradojas, que derrocan las formas de creencia axiomáticas preexistentes,
no se pueden resolver por la deducción, sino solo por un espíritu de perspicacia que Vernadsky denominó noesis, un espíritu que es funcionalmente único en los poderes cognitivos soberanos del individuo humano. Las soluciones a tales paradojas, generadas de esa manera, es lo que se denomina hipótesis. El descubrimiento de una forma crucial de demostración de esa hipótesis luego produce conocimiento de un principio físico universal que se descubre por primera vez. Lo que es más exacto que la voz experimento crucial de uso común es la noción de Riemann de un experimento único o universal. El principio de generación de Mendeleev, que se expresa en la tabla periódica, y el enfoque experimental de Vernadsky respecto a la universalidad de las distinciones de la vida y la cognición son ejemplos de un experimento único o universal. Un principio que se demuestra experimentalmente que es una hipótesis universalmente válida. Cierra comillas. Y es en ese sentido científico, podemos decir, que la visita de Pelosi a Taiwán no solamente fue algo absolutamente peligrosísimo, sino que fue un experimento único o universal que define la naturaleza del problema que estamos viviendo y la urgencia absoluta inmediata de reemplazar a fuerzas el sistema actual caduco por una reorganización por bancarrota que nos lleve a un nuevo sistema tipo Bretton Woods, como el indicado por Lyndon LaRouche, en base a un nuevo sistema económico tipo hamiltoniano, donde la producción, la productividad y la ciencia predominan sobre la especulación. Por eso se tiene que entender a Riemann para poder realmente actuar exitosamente en torno al tema de Pelosi.